Hoy en día sonreímos ante las habilidades de nuestros antepasados. Dados los espectaculares logros de la modernidad, parece que somos superiores a la gente del pasado de todas las formas imaginables. Pero hay que preguntarse, ¿es esto realmente cierto? Si bien es cierto que los antiguos no tenían teléfonos inteligentes, automóviles o computadoras, eso no significa que hace cientos de años no vieran la luz inventos que eran tan buenos como sus contrapartes más modernas. Pero eso no es todo. Algunas tecnologías antiguas resultan ser tan complejas que los científicos aún no han logrado descubrir su verdadero origen. Por eso en el video de hoy, te mostramos qué logros del pasado nos asombran aún hoy. Antes de comenzar, asegúrate de presionar el botón de me gusta y toca la campana de notificación para ver más videos. Y quédate hasta el final para conocer uno de los logros más increíbles de la historia de la humanidad. Concreto romano. Lo nuevo no siempre es mejor. Las estructuras de hormigón se desmoronan después de solo 100 años, mientras que muchos edificios de la era romana logran resistir los estragos del tiempo. El secreto de esa durabilidad se conoce con el nombre de opus caementicium, un material de construcción conocido como hormigón romano. Esta antigua mezcla de cal quemada, cuarzo, arenisca y toba es por tanto mucho más duradera que el hormigón moderno. Entre otras cosas, el hormigón romano se usó en el Coliseo y el Panteón, aunque los agregados que se ponían a la cal tendían a variar con el tiempo. ¿Alguna vez has estado caminando por una acera que se acaba de instalar hace unos años solo para darte cuenta que está llena de grietas y rajaduras? A veces incluso ves brotes altos de hierba que crecen a través de esas grietas, aparentemente tratando de recuperar la naturaleza que destruimos para crear el camino. La razón de esto es que con toda honestidad no somos muy buenos creando hormigón. Aunque forma la base de nuestra metrópolis moderna, el concreto de hoy tiene una vida útil de solo 100 a 120 años. El hecho de que muchos edificios romanos todavía se encuentren en estado sorprendentemente bueno es aún más asombroso. Sin embargo, ¿cuál es su secreto? Los romanos fabricaban su hormigón mezclando roca volcánica, cal y agua de mar. Esto desencadenó una reacción química en la cual la cal reaccionaba con la ceniza. El antiguo hormigón de agua de mar no solo era más resistente y duradero que los materiales de construcción actuales, sino también más respetuoso con el medio ambiente. La producción moderna de hormigón siempre está asociada con importantes emisiones de CO2. Sin embargo, los romanos necesitaban significativamente menos combustible para su producción. Esto significa que también se enviaban menos contaminantes a la atmósfera. Se desconoce por qué ya no fabricamos concreto de esta manera. En verdad, parece ser mucho más fácil hacerlo de la forma que lo hacemos a menudo, comprando una bolsa de concreto y simplemente agregando agua. Sin embargo, si cambiamos un poco las cosas y agregamos un poco de ceniza y cal, podría ayudarnos a crear cimientos más sólidos para nuestros hogares, negocios y, por supuesto, las aceras. Estructuras incas. La cultura inca creó estructuras impresionantes a lo largo de su historia. Algunas de estas estructuras parecen como si la cultura indígena trabajara la roca como cera blanda. Pero ¿cómo es esto posible? ¿Y cómo se pueden explicar las huellas y los bordes sorprendentemente rectos con las herramientas simples de la época? De hecho, algunos historiadores creen que los incas lograron ablandar la piedra. Como resultado, esta apasionante civilización supo cómo crear una mezcla especial que ablandaba los materiales duros por un corto tiempo. Si esta teoría es realmente cierta, este conocimiento secreto tiene que haberse perdido en el tiempo. Sistema de agua de 5000 años en Irán. Hace varios años, un equipo de investigadores excavaba un antiguo pueblo de Irán cuando encontraron algo que no pudieron creer. Mientras desenterraban varias reliquias históricas, encontraron algo que los dejó boquiabiertos: un antiguo sistema de plomería. No sabemos mucho del sistema, sin embargo, se dieron cuenta de que el área había tenido cerca de 5000 años. Esto significa que la plomería moderna habría existido en el pasado distante, miles de años antes de lo que pensábamos posible. Los arqueólogos anunciaron que las tuberías que atravesaban el sistema estaban talladas en piedra, lo que sugiere que necesitaron herramientas complicadas para crear estas tuberías arcaicas.
Cada una de las herramientas medía cerca de 1 metro y las tuberías se conectaban entre sí para formar ejes más largos que usarían para enviar agua de un lugar a otro. Según los historiadores, estas tuberías se crearon en Persia hace 5.000 años, lo que significa que las personas que vivían aquí eran mucho más avanzadas de lo que nos han hecho creer. Sabemos que los persas son conocidos por ser de las primeras culturas en crear sistemas avanzados que se habrían usado para distribuir agua. Los lugareños crearon una red de pozos, cada uno de los cuales estaba conectado por una serie de túneles inclinados, muy parecido a cómo funciona la plomería moderna. Esta agua se habría utilizado para regar campos y también para enviar agua a varias casas. Cuéntanos lo que opinas de este gran descubrimiento en los comentarios. Sistemas de agua antiguos. El año pasado los peruanos enfrentaron una severa sequía y en lugar de buscar nuevas soluciones, las autoridades volvieron la mirada al pasado. Así fue que la población reparó los ingeniosos sistemas de canales de sus antepasados y declararon con éxito la guerra a la sequía. En detalle, estas ingeniosas vías fluviales comienzan en las montañas, transportando el agua de lluvia a las áreas más bajas, incluso semanas y meses después del final de la temporada lluviosa. Tecnología para el vuelo a la Luna. Nadie ha puesto un pie en la Luna desde 1972 y en realidad podría ser sencillo. Ya hemos demostrado muchas veces que tenemos los conocimientos técnicos para llegar al satélite natural. Así que simplemente desenterremos los viejos planes de entonces y construyamos otro cohete Saturno V. Desafortunadamente, lo que parece simple y lógico a primera vista no puede conciliarse con la realidad. Dejando de lado el papeleo y las miles de horas de prueba y simulaciones, desafortunadamente las estructuras necesarias de entonces ya no existen. El cohete Saturno V estaba compuesto de más de 3 millones de piezas individuales. Sin embargo, después del final del programa Apolo, las instalaciones de producción cerraron o se convirtieron. Además, no solo nos faltan las fábricas para construir otro cohete Saturno V, sino también las herramientas y los materiales. Por último, pero no menos importante, la experiencia. Como resultado, sería más fácil comenzar la construcción de un cohete lunar desde cero, y eso es exactamente lo que hacen las agencias espaciales. Varias naciones planean visitar la Luna en un futuro cercano e incluso establecer estaciones lunares permanentes. Eso suponiendo que hoy no existan bases lunares secretas por ahí. Boca de la Verità. Solo una mirada a la Boca de la Verità es suficiente para enviar un escalofrío por la columna vertebral. Esta extraña obra de arte en forma de disco es espeluznante y tal vez se quedará en tus pesadillas por muchos días. Mucha gente aún discute para qué se habría usado realmente esta extraña pieza de la historia. Casi toda la historia y el origen de esta obra de arte es un completo misterio, pero los historiadores han hecho todo lo posible por reconstruir los eventos que habrían llevado a la creación de esta pieza tan extraña. El extraño relieve se encuentra actualmente en la iglesia de Santa María en el Cosmedín de Roma. Se mencionó por primera vez por escrito en 1485, pero no sabemos con certeza cuántos años tiene realmente. Conocido como el rostro de la verdad, puede haber pertenecido a los griegos y pudo haber servido como una especie de altar. Algunas personas creen que podría haber sido creada en referencia a la figura griega de Hércules. Sin embargo, no hay evidencia para esto. Se sabía que muchos empresarios romanos de hace miles de años viajaban muchas millas para presentar sus respetos a Zeus, por lo que es probable que esta escultura haya sido parte de esa ceremonia. Sin embargo, también se especula que este objeto en forma de disco puede haber sido usado como una simple tapa de drenaje de alcantarillado. Teniendo en cuenta que tiene aberturas en los ojos, la nariz y la boca, esta es una posibilidad definitivamente. Lo cierto es que no sabemos mucho al respecto, sin embargo, los investigadores aún están haciendo lo mejor que pueden por reconstruir la historia de este extraño objeto. Pilar de hierro. El pilar de hierro de Delhi es lo que coloquialmente denominamos joven de corazón. La construcción tiene más de 1500 años, pero todavía se encuentra en estado casi perfecto, libre de óxido. Sin embargo, se desconoce qué le da al monumento de hierro su excepcional longevidad. Las explicaciones van desde una capa protectora especial que crece sola hasta un espesor de capa especial que almacena luz solar de día y permite que todo el líquido se evapore inmediatamente. Lámparas de 2000 años.
se encontraron dos lámparas de bronce que se crearon hace unos 2000 años antes de que finalmente se colocaran en la tumba del nieto de un emperador. Como puedes ver claramente, las lámparas representan gansos que han girado la cabeza hacia atrás. Los grandes peces que los dos pájaros sostienen en sus picos no solo se usan para la decoración estética, sino que también son campanas de extracción de humo y protección contra el viento. Tan pronto como se encendía el combustible, el humo se movía hacia el cuerpo del ganso, que probablemente estaba lleno de agua. Además, la posición del pez podía cambiarse manualmente, lo que a su vez permitía ajustar el brillo de la luz. Los objetos antiguos nos prueban una vez más que la gente de esa época tenía habilidades técnicas extraordinarias, mayores que las nuestras miles de años después. Prensas de aceitunas romanas. Para los antiguos romanos, el aceite de oliva era mucho más que un simple alimento. Entre otras cosas, se decía que este líquido tenía propiedades curativas. En ese contexto, no debería sorprender que el aceite también se aplicara a heridas y se bebiera antes de las principales batallas. Como resultado de la gran importancia del aceite de oliva, los romanos desarrollaron prensas sofisticadas que diferían poco de sus contrapartes modernas. Una tuerca alrededor del tornillo de la prensa permitía operar el dispositivo con una palanca. De hecho, debemos mucho a las prensas romanas. Su principio básico se usaría más tarde en la impresión de libros y en la acuñación de monedas. Antiguo secreto de las lámparas que no se apagan. No importa lo modernas y sofisticadas que sean nuestras lámparas, tarde o temprano llega el día en que dejan de funcionar y va a ser necesario reemplazarlas. Sin embargo, hay algunos informes de culturas antiguas que hablan de lámparas siempre encendidas que son asombrosas. El antiguo filósofo griego Plutarco dijo de una lámpara extraordinaria que estaba ubicada sobre la puerta de un antiguo templo egipcio. Más precisamente, era una pequeña llama abierta que ni el viento ni la lluvia podían afectar. Pero este reporte no es de ninguna manera el único que habla de estas lámparas. Se dice que se han encontrado objetos similares en India. Una lámpara de oro en el templo de Minerva Polias en Atenas, cuya llama ardió durante varios años sin tener que ser alimentada con combustible nuevo. Según la leyenda, el rey romano Numa Pompilio era amigo de los dioses, y por su amistad, estos seres sobrenaturales le explicaron al gobernante cómo podía ser una llama que ardiera eternamente. Se dice que la lámpara estuvo alojada en un templo. De hecho, las historias sobre las llamas interminables datan de la Edad Media. Dado que tales fenómenos no pueden explicarse desde un punto de vista científico, algunas personas utilizan otros enfoques para comprender mejor esta extraña tecnología. Si crees en estas historias, los fuegos eternos fueron creados por demonios diabólicos o por deidades extraterrestres. La verdad es que es posible que nunca lo sepamos con certeza. Templo de Panchavarnaswamy. Ubicado en Warayur, India, el templo dedicado a Shiva tiene una historia que se remonta a más de 2000 años, lo mismo que los impresionantes pilares, esculturas y adornos que decoran el lugar sagrado desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, es precisamente esta vejez la que hace sospechar una y otra vez a los expertos. En una de las imágenes vemos a una persona sentada en una bicicleta. El problema es que hasta donde sabemos, las bicicletas a pedales no se inventaron hasta el siglo XIX. No está completamente claro cuál es el verdadero origen de esta decoración. Acero de Damasco. Cuando los cruzados invadieron Oriente en el siglo XI, experimentaron una dura realidad. Las espadas de sus oponentes eran muy superiores a las suyas. Los sables, que tenían un patrón ondulado característico en la hoja, no solo eran mucho más afilados, sino también más estables y flexibles que las armas de los cristianos. El material usado en estas hojas se conoció como el acero de Damasco, pero este nombre es engañoso, pues de hecho, esta técnica de forjado única no se desarrolló en Damasco, sino en la India, antes de que se perdiera misteriosamente a fines del siglo XVIII. Por mucho tiempo, los científicos no pudieron desentrañar el secreto del acero de Damasco, pero luego encontraron una pista sorprendente. Los exámenes microscópicos mostraron que las hojas contenían nanotubos de carbono. Esa tecnología medieval no solo le dio a las espadas su patrón inconfundible, sino posiblemente también un afilado impresionante. Azul egipcio.
Es bien sabido que los egipcios no solo eran maestros de la creación de edificios y objetos impresionantes, sino que también sabían decorarlos con magníficos colores. Este color en particular del que hablamos hoy, que apropiadamente pasó a la historia como azul egipcio, es de los primeros pigmentos de color producidos artificialmente por el hombre. Para obtener este azul brillante fueron necesarios varios pasos complejos, que requirieron un conocimiento químico considerable, algo que no sabíamos que tenían los antiguos egipcios hasta hace poco. La piedra caliza y la arena de cuarzo se mezclaron con virutas de bronce y una pequeña cantidad de bicarbonato de sodio. Luego la mezcla tuvo que calentarse por un largo periodo a una temperatura de al menos 870 grados centígrados. En última instancia, esto resultó en el hermoso pigmento por el que los egipcios se hicieron tan famosos. Este color se pintaría o infundiría en varios objetos y es uno de los tonos de azul más reconocibles del planeta. Se sabe que los egipcios produjeron el color ya en la cuarta dinastía y que data del 2639 al 2504 a.C. A partir de ahí, la técnica de fabricación sofisticada se extendió a Mesopotamia, Grecia y el Imperio Romano. Puquios. Se cree que los sistemas de acueductos subterráneos llamados puquios fueron creados por la cultura Nazca. Esta sofisticada tecnología permite transportar agua fría a largas distancias a través de regiones cálidas y secas sin que la mayor parte del agua se pierda por evaporación. Aunque esta tecnología tiene siglos de historia, algunos de estos sistemas aún están en servicio hoy. Según las fuentes, más de 40 puquios continúan abasteciendo de agua dulce a los habitantes de los asentamientos del desierto. Odómetro. Odómetro es un dispositivo que mide mecánicamente la distancia recorrida. Los registros antiguos sugieren que estos mecanismos ya se conocían en la antigüedad. Con los bematistas hubo incluso toda una profesión en la antigua Grecia que se dedicaba exclusivamente a medir distancias. Dada la sorprendente precisión y las pequeñas desviaciones, hay poco que sugiera que esto se logró simplemente contando los pasos. Las primeras descripciones confiables de un odómetro provienen del siglo I a.C. El aparato correspondiente tenía una rueda de medición especial, cuyos movimientos se transfirieron a ruedas dentadas o discos. Un odómetro moderno todavía se basa en el mismo principio. Herramientas de 16.700 años. Arqueólogos encontraron un conjunto de herramientas que habían sido enterradas y perdidas en Texas. Esto puede no parecer emocionante, pero rápidamente aprendieron que las herramientas datan de hace 16.700 años. Sabemos que nuestro equipo de datación actual no es increíblemente preciso, pero, de cualquier manera, estas herramientas son anteriores a la historia de los Estados Unidos por miles de años. Hoy en día asumimos que las primeras personas que se establecieron en América del Norte fueron la cultura Clovis. Sin embargo, estas herramientas dan un vuelco a la historia estadounidense y prueban que había personas que vivían y prosperaban en Estados Unidos mucho antes que la cultura Clovis. Las herramientas fueron enviadas para fecharlas y los investigadores concluyeron que la fecha de 16.700 años es correcta. Aún no sabemos mucho de las herramientas, pero esperamos aprender más de sus orígenes y quién las creó en los próximos años. Imagínate estar en un equipo de investigadores cuando encuentres un artefacto como este que reescribe la historia por completo. Tiene que ser una sensación increíble ser parte de un equipo de investigación como este. Primer computadora del mundo. Las computadoras son parte indispensable de la vida moderna. Ya sea para trabajar, jugar o simplemente pasar el tiempo, las computadoras modernas enriquecen nuestras vidas en una amplia variedad de formas. Si bien obviamente ubicamos la invención de la primera computadora moderna en el siglo XX, algunos dispositivos sorprendentes de la década de 1770 nos hacen cuestionar esta afirmación. Para ser precisos, hablamos de 3 androides que fueron construidos por un equipo de padre e hijo conocido como Jacquet-Droz. Los personajes asombrosos son conocidos como el escriba, el organista y el dibujante. Si pones en marcha el mecanismo del escritor, sumerge su pluma en el tintero. Si tiras de una palanca, el dibujante mecánico comienza a dibujar algunas líneas en el papel. La máquina puede escribir texto hasta 40 caracteres. El dibujante, a su vez,
logra la hazaña de producir 4 motivos diferentes. Su mecanismo es controlado por discos en los que se encuentran las plantillas para los dibujos. El organista a su vez trabaja con un rodillo de alfileres y puede tocar 5 piezas musicales diferentes. Los 3 androides siguen siendo completamente funcionales y se encuentran en el Museo de Neuchâtel. Yakchal. ¿Sabías que los persas tenían algo así como refrigeradoras hace más de 2000 años? En detalle eran los llamados yakchals, que constaban de 2 componentes principales, una cúpula sobre el suelo y una sala de almacenamiento subterránea. La combinación de la ubicación subterránea y el material de construcción resistente al calor permitió a los persas almacenar alimentos e incluso hielo dentro de los yakchals. Muchos de estos antiguos almacenes frigoríficos aún están activos y una vez más nos demuestran cuán avanzadas eran realmente las tecnologías del pasado. Sistema hidráulico más antiguo. Hace algunos años los arqueólogos hicieron un descubrimiento espectacular en China. Encontraron nada más y nada menos que uno de los sistemas hidráulicos más antiguos de la historia. Construido hace 5000 años, este complejo constaba de presas, diques y acequias y cubría unas 300 hectáreas. Los expertos suponen que en la construcción de estas estructuras participaron miles de trabajadores. Hubo que mover un total de 3 millones de metros cúbicos de tierra, y este complejo probablemente existió durante unos 700 años antes de que fuera víctima de inundaciones masivas en esta región. Merkhet. Lo que a primera vista parece un objeto bastante simple, en realidad tenía una historia compleja. Según esto, los antiguos egipcios usaban el merkhet como instrumento de medición y cronometraje. Los antiguos habitantes de Egipto lo usaban para rastrear la alineación de ciertas estrellas. Tan pronto como los cuerpos celestes aparecían en el firmamento, se podía determinar la duración de la noche con la ayuda del instrumento. Como resultado, el merkhet dio una alternativa a los relojes del sol que se volvían inútiles cuando caía la noche. Sierras para piedra. Si echásemos un vistazo a la época del antiguo Egipto, muchos nos preguntaríamos cómo es que estas personas pudieron hacer las cosas que pudieron hacer. No hace falta decir que las pirámides son de las piezas de trabajo más complejas jamás descubiertas. Todavía no sabemos cómo lograron levantar los ladrillos y colocarlos de forma tan intrincada. Sin embargo, surge otra pregunta cuando nos damos cuenta de que estos ladrillos fueron cortados con precisión por una sofisticada maquinaria. El problema con este hecho es que nunca hemos podido averiguar qué tipo de tecnología habrían usado los egipcios para cortar líneas tan precisas en bloques de piedra. Porque inclusive, hoy en día, cortar piedra es muy difícil y requiere herramientas especiales para hacerlo correctamente. A menudo estas máquinas que se usan para cortar piedra funcionan con electricidad o gasolina. Por lo tanto, es fácil ver por qué habría sido tan difícil para los antiguos haber creado una máquina tan complicada. Los expertos han notado que hay marcas de sierra en las piedras que prueban que habrían sido cortadas con algún tipo de sierra primitiva. Examinando estas marcas más de cerca, se hace evidente que las cuchillas usadas para cortar estas piedras habrían sido increíblemente afiladas, mucho más afiladas que lo que habría estado disponible en ese momento. Aún más extraño, los investigadores notaron que la sierra se habría movido hacia adelante y atrás con precisión similar a la de un láser. Eso no se habría hecho a mano. Sin embargo, no tenemos idea de qué tipo de maquinaria se usó para crear líneas tan precisas en la piedra. Fuego griego. Quienes enfrentaron el fuego griego en las batallas navales del pasado no tenían motivos para sonreír. Las llamas de las armas incendiarias bizantinas no se podían extinguir. Algunos incluso dicen que el líquido solo se incendiaba cuando entraba en contacto con el agua. La composición oculta de este agente incendiario es incierta. La receta del fuego griego era un absoluto secreto de Estado y se hundió junto con el Imperio bizantino. Rayo de la muerte de Arquímedes. Según una vieja historia, se dice que el erudito griego Arquímedes desarrolló una construcción con la que se podían destruir flotas marítimas enteras. Como resultado, una serie compleja de espejos enfocaba y reflejaba la luz del sol para prender fuego a naves enemigas. No se sabe si realmente existió un rayo de la muerte tan antiguo. Sin embargo, algunos estudios científicos indican que los legendarios espejos cóncavos podrían haber funcionado.
Muy bien amigos, ahora es su turno. ¿Cuál de los inventos presentados les fascinó más? Ya estamos esperando sus comentarios. Denos un me gusta y suscríbanse para mantenerse actualizados a partir de ahora. Finalmente echen un vistazo a los otros videos del canal que vinculamos para ustedes aquí en los créditos. Gracias por vernos, cuídense y hasta la próxima.